este video vamos a continuar con el tema de contaminantes en el agua y ahora vamos a ver los contaminantes de composición química y cómo impactan. Bueno, los contaminantes químicos impactan en la alcalinidad, cloro, dureza, metales, oxígeno disuelto y pH. Vamos a verlos rápidamente. La alcalinidad expresa la capacidad que tiene el agua para mantener su pH a pesar de recibir una solución ácida o una solución alcalina. Lo podemos, probablemente no sea tan sencillo para ustedes identificar, pero lo podemos identificar como una solución buffer. Buffer significa que tengo capacidad para recibir iones negativos, pero mi solución, en este caso la molécula de agua, enmascara todos los iones negativos hasta un punto y no cambia el pH de mi solución. Y luego me llenan iones positivos y también mi molécula de agua tiene la capacidad de enmascarar, englobarlos y no afectan el pH. Cuando excedo de iones negativos, entonces el agua se hace pH ácido, y cuando excedo de iones positivos, que mi capacidad de solvatación del agua ya no los puede contener, entonces se hace alcalina y entonces me cambia el pH. La alcalinidad es la capacidad que tiene ese cuerpo de agua para mantener el pH, para solvatar los iones contaminantes. La alcalinidad de un agua natural, que un agua natural va a tener sales de calcio, de magnesio, etcétera, corresponde a hidróxidos, carbonatos y bicarbonatos presentes en el agua potable, en el agua limpia. Los más comunes son los iones de calcio y los iones de magnesio. La alcalinidad se va a determinar por un proceso químico de titulación o valoración química con ácido. En este caso es un ácido sulfúrico. Y cuando se expresa la alcalinidad, se expresa como cantidad de carbonato de calcio por litro. ¿Qué pasa si yo tengo concentraciones elevadas de alcalinidad? Pues puedo tener efectos negativos en los cultivos. Son aguas muy salinas, hacen suelos muy salinos y entonces endurecen los suelos y las aguas y la planta no tiene la capacidad de absorber el agua porque está retenida por los iones de calcio y magnesio. Las reacciones que ocurren durante la alcalinidad, durante el proceso de reacción de la alcalinidad, es que una molécula de hidrógeno más oxígeno más un OH me hace la molécula de agua y no hay ni alcalinidad ni acidez. Pero si yo tengo una presencia de iones carbonatos, en presencia del ion hidrógeno del agua me va a formar el carbonato ácido. El carbonato ácido me va a llevar a un pH de 8, entonces ya está cambiando el pH. Y si esos iones bicarbonatos o carbonatos ácidos se juntan con otro ion ácido de hidrógeno, me va a formar ácido carbónico y entonces me voltea del pH alcalino directamente al pH ácido, que es un pH de 4.5. Nada más para darles una idea, el pH normal de un agua potable considerada como un agua limpia está entre 7.6 y 7.8. No es neutro, un pH 7, puesto que tiene presencias de sales alcalinas, entonces el promedio de un agua potable está en 7.8 de pH. Este gráfico que ven aquí es como podemos identificar cómo están los pHs del agua, las aguas que ustedes más o menos conocen. El agua pura tiene un pH de 7, para pura sin sales, o sea, no potable, sino H2O pura, sin sales. El agua de lluvia tiene un pH ácido un poco porque acarrea todos los iones carbónicos o carbonatos o monóxidos o anhídridos carbónicos que están en el aire, entonces acarrean esos y se forma ácido carbónico y entonces me baja el pH. La sangre tiene aproximadamente un pH de 8, el agua de mar, que tiene un exceso de sales, normalmente sales alcalinas, tiene un pH de 9. El jabón, que ya puede ser un contaminante dentro del agua, me subiría la alcalinidad del agua a un 10. Si yo le agrego hidróxido de sodio, ya la alcalinidad del agua sería 11. Si yo tengo un amoníaco del que se usa en casa para lavar o para limpiar, el pH del agua ya lo tendría en 12, y si yo he hecho un concentrado de hidróxido de sodio, algo muy concentrado, entonces llego a pHs de 13 y 14. Más o menos se pueden dar idea de cómo un contaminante impacta la alcalinidad del agua potable. Y hacia los medios ácidos, el agua de lluvia ya vimos que se contamina con efecto de los anhídridos carbónicos que están volando en el aire,
Si hay pocas cantidades de dióxido de carbono en el aire, llevo un pH de 6, pero si excedo la cantidad de carbonos, de carbonato, perdón, de anhídrido carbónico en el aire, entonces me va a producir la lluvia ácida un pH de 5. Y por eso el pH de 5 quema plantas y mata animales, porque ya es muy ácido. Si tenemos, por ejemplo, algún alimento ácido como el jitomate o el jugo de jitomate, me puedo viajar a pH de 4, el jugo de naranja a pH de 3, el jugo de limón ya llevará al pH de 2 y los jugos gástricos, por ejemplo, los del estómago ya tendrían un pH de 1. Más o menos se pueden dar idea de cuáles son los niveles de acidez y alcalinidad de una solución o del agua. El siguiente químico, contaminación química que afecta al agua es la presencia de cloro residual. ¿Por qué hay cloro en el agua? Hay muchas fuentes de cloro, algunas pueden ser descargas de empresas que manejan cloro en sus procesos, que no es lo común. El cloro residual realmente se presenta cuando yo hago la cloración del agua para poder pasar de agua no potable a agua potable para consumo humano. Y lo que hago es agregar cloro residual para potabilizar el agua y matar cualquier patógeno que pudiera haber habido en el agua natural. Se mide entonces el cloro residual porque no podemos exceder de cloro residual porque también sería un impacto al ser humano cuando se lo está tomando y existen varios dispositivos para medir el cloro. Debe de tener el cloro en el agua potable, debe de estar de 0.2 a 0.5 miligramos por litro, que me permite desinfectar el agua y no hacer daño al ser humano que la está bebiendo, que la está tomando, que la está utilizando. Aquí podemos ver el gráfico de cómo se utiliza el cloro en el agua y hasta dónde es factible tener cloro libre y cuándo ya se convierte en contaminante. Yo tengo un agua que proviene de una presa, por ejemplo, entonces la extraigo de la presa y la mando a una planta de potabilización para poderla llevar a las casas para uso de consumo humano, para bañarse, para beber, para cocinar. Una vez que yo extraigo el agua de la presa, pues trae materia orgánica del mismo ecosistema de donde viene y probablemente traiga algunos gérmenes patógenos que pueden generar enfermedades. Entonces tomo esa agua y lo llevo a una planta potabilizadora donde agrego, entre otras cosas de proceso de potabilización, agrego cloro, pastillas de cloro o gas cloro o algún cloro diluido en agua, ¿no? Yo agrego el cloro en unas cantidades especiales, pero tienen que ser tal cantidad que permita que se oxide la materia orgánica, que es la primera etapa de la gráfica. Reaccionan entonces todos los procesos orgánicos, todos los patógenos presentes con el cloro y empiezan a morir. Entonces se empieza a utilizar el cloro hasta llegar a un punto donde se destruye o se oxida toda la materia orgánica y destruyen todo el proceso de cloraminas. Entonces, se oxida toda la materia orgánica. Después de que se oxida toda la materia orgánica, incluyendo la muerte de todos los patógenos, entonces el cloro es residual, aquello que no reaccionó, va a quedar como un cloro que se puede evaporar y entonces se va al aire. Entonces yo tengo que permitir dentro de la planta potable y antes de sacar a las casas que se vayan estas cloraminas en exceso. No quiero que lleguen estas cloraminas al usuario final porque es un exceso de cloro que puede dañar. Entonces permito una eliminación de la cloramina, si bien disminuyo la cantidad de cloro. Sin embargo, una vez que sale de la planta potable y hasta que llega a la casa final del usuario, pueden proceder días, meses, pueden pasar minutos o pueden pasar horas, incluso días, en lo que llega de la planta potable a la casa, a uso del consumo humano. Entonces yo tengo que dejar una cantidad de cloro. No puedo quitar todo el cloro presente, tengo que dejar una cantidad de cloro porque además se evapora, que permita el proceso de desinfección desde que sale de la planta de tratamiento hasta lo que tarda en llegar a la casa. A eso se le llama cloro libre y es esta última parte. Elimino el exceso, pero tengo que dejar una cantidad de cloro libre porque este cloro libre se lo dejo saliendo de la planta potabilizadora. Este cloro libre va a matar patógenos que se encuentren en su trayecto de la planta hasta la casa. Pero en cuanto llegue a la casa del usuario, este cloro libre debe de haberse eliminado.
en su mayoría, de manera que ya no me genere una contaminación por exceso de cloro al usuario final. Entonces, este proceso de mantener el cloro libre o cloro residual dentro del agua una vez potabilizada es muy importante, debemos de controlarlo. Si no lo controláramos y generamos un exceso de cloro en el agua, entonces se convierte en un impacto ambiental al consumidor final. Pero si se mantiene en control, entonces esa cantidad de cloro que se adiciona al agua deja de ser un contaminante ambiental. ¿Ven? Por eso les digo que la cantidad dependerá del uso del agua, cuándo es, y de la actividad a la que se va a usar, cuándo es contaminante y cuándo no. Siguiente impacto de contaminación química es la dureza, es la cantidad de iones positivos, en este caso cationes presentes en el agua. Se clasifica en dureza carbonatada, derivada de carbonatos, y no carbonatada, que puede ser derivada, por ejemplo, de sulfatos, pero también es dureza. La carbonatada es sensible al calor, precipitan las sales de carbonato a altas temperaturas y se denomina temporal porque aumenta la temperatura y entonces se precipitan los carbonatos y dejan de estar presentes en el agua. La no carbonatada, que son por ejemplo las de sulfatos, requiero otros métodos para removerla, que nada más la temperatura no le impacta de la misma manera que a las carbonatadas. Los componentes para generar dureza son calcio, magnesio, fierro, magnesio, estroncio y aluminio. Cuando tengo exceso de sales carbonatadas o no carbonatadas en el agua, se dice que el agua es dura. Por ejemplo, el agua de Querétaro es agua dura, produce incrustaciones, te mancha un vaso. Cuando enjuagas un vaso y se lo dejas secar, te queda una manchita blanca. Esa es la dureza del agua. La dureza dificulta la cocción de la verdura, impide que se forme jabón, pero también el agua dura, las plantas de cultivo es difícil que absorban el agua porque la dureza del agua se los prohíben, perdón. Esta es la presencia de dureza en su casa. Ustedes pueden ver esto, esta primera llave. Esta llave es una llave limpia, sin dureza incrustada en la superficie, pero cuando se dan cuenta que el agua es dura es porque deja este tipo de manchas en un metal o en un vidrio. Uno de los principales problemas del agua dura es, por ejemplo, en calderas o en tuberías donde se calienta el agua. Se depositan los cristales de calcio en las tuberías. Llega un momento que esto se cierra a grado tal que entonces explotan las calderas. Y esto es un fenómeno muy importante de impacto en el manejo de calderas. Por eso un agua muy dura con exceso de sales, de calcio y de sulfatos, se tiene que pretratar antes de ser utilizada en procesos de calentamiento de agua de altas temperaturas como es una caldera. ¿Cómo identificar qué tipo de agua tenemos? Si tenemos de 0 a 15 miligramos por litro de carbonato, es una muy blanda. 16 a 75 es blanda, de 76 a 150 es semidura. De 151 miligramos por litro a 300 es una agua dura, que es como la que tenemos en Querétaro. Y mayor de 300 miligramos por litro es un agua muy dura. Ojo, de manera natural, el agua, por ejemplo, del subsuelo, puede ser un agua dura, como el agua de Querétaro es dura de manera natural, no necesariamente que el hombre la haya contaminado, sino que así la cantidad de sal de mi suelo es tan alto que se disuelve en el agua del subsuelo y cuando yo extraigo el agua que es potable, tiene un alto nivel de dureza. Sin embargo, las aguas ya muy duras, también duras y muy duras, también pueden deberse por efectos antropogénicos, porque el hombre genera algún proceso industrial donde la descarga de carbonatos y sulfatos es muy alta y eso endurece de manera no natural el agua, ¿sí? Entonces, en el caso de dureza podemos tener contaminación natural y contaminación inducida o contaminación antropogénica. Los metales son todos los grupos 1, 2, 3 y parte del 4 de la tabla periódica, ya lo vieron en su clase de química. Se utilizan unos aparatos químicos muy especializados para analizar la cantidad de metales presentes en el agua y normalmente se efectúan los metales, los vamos a encontrar como metales suspendidos. Pueden estar disueltos en el agua o suspendidos en el agua. Esta es la presencia de metales, por ejemplo, en un cuerpo de agua natural. Y esta que es contaminación roja puede ser presencia de cloruro férrico, por ejemplo, es muy común.
Es muy común este tipo de contaminación. El cloruro férrico es una contaminación no natural. Este tipo de contaminación es una contaminación inducida por descargas de empresas que manejan mucho aluminio, que manejan mucho cobalto, que manejan fierro, entonces pueden generar contaminación por metales. Algunos metales son necesarios para vivir en condiciones adecuadas, pero pueden llegar a ser tóxicos si rebasan esas concentraciones. A los últimos, pero además hay unos metales que se le llaman pesados, que tienen un peso específico, una densidad muy fuerte, o muy alta, perdón, y se le llaman metales pesados, que generan impacto a la salud, como lo es el plomo, por ejemplo. Aquí puedes ver una imagen de lo que es una contaminación por plomo esta contaminación es plomo, fierro, arsénico y aluminio en un cuerpo humano. Ya son impactos muy severos que además se acumulan en sangre. Entonces pueden ser efectos neurológicos muy fuertes. Entonces definamos qué es un metal pesado. El metal pesado es aquella cuya densidad es mayor de 5 gramos por centímetro cúbico. Normalmente eso es un metal pesado como metal. Sin embargo, hablando de toxicidad ambiental, ya no necesariamente son aquellos que tienen esa densidad, sino que también todos aquellos que son tóxicos se les han denominado pesados, porque su toxicidad es muy fuerte, no necesariamente porque su densidad sea muy alta. Ejemplo de los metales tóxicos son cadmio, cromo, ojo, el cromo se usa muchísimo para el curtido de pieles, para la curtidería de piel de zapatos o de bolsas. Cobre, mercurio, níquel, plomo y zinc, y metaloides principales como metales definidos como metales pesados, el arsénico y el selenio. Los principales metales de interés como contaminantes en el agua son los que vemos en esta tabla: aluminio, antimonio, arsénico, bario, berilio, boro, cadmio, cobre, cromo, hierro y manganeso, mercurio, molibdeno, níquel, plata, plomo, selenio, sodio, talio, uranio, vanadio y zinc. Son los principales metales de interés. Y como no metales de interés para la contaminación del agua son los cloruros, el flúor y el silicio. Y radicales, que ya son, digamos, compuestos, o sea, ya son combinación de elementos. Los principales contaminantes que podemos detectar son los cianuros, los azufre, los sulfitos y los sulfatos. Y también podemos encontrar contaminantes radiactivos, que son estos isótopos de los metales o de los elementos que encontramos en la tabla periódica, como puede ser el estroncio 90, el cesio 137 y el yodo 131. ¿Por qué el contaminante radiactivo es tan impactante y por qué causan tanto efectos a la salud, como lo vimos en el ataque de Chernobyl, en los videos que vimos en la primera semana? Lo que pasa, por ejemplo, el estroncio 90, el tamaño del elemento, el número de iones positivos y negativos del átomo del estroncio 90 es muy idéntico, tiene una variación de más o menos un átomo con el calcio. Mi cuerpo como ser humano absorbe el calcio de manera natural. Si existiera estroncio en mi cuerpo, ya sea porque lo tomé en agua o porque lo respiré o porque lo absorbí por piel, mi cuerpo detecta el estroncio como si fuera un átomo de calcio e inmediatamente lo mete a mi metabolismo porque es muy similar al calcio. Y entonces una vez que entra el estroncio 90 a mi organismo y no es el calcio que mi organismo se supone que debería de absorber en lugar del estroncio, entonces el estroncio me genera impacto en mis células y me genera mutaciones genéticas o un cambio de la célula a ser una célula cancerosa. Lo mismo, el cesio 137 tiene su similitud con el potasio, que también es un ion necesario para subsistir el cuerpo humano, y el yodo 131 tiene una similitud, casi son idénticos, que el yodo normal, elemental normal, que no es isótopo, y también el yodo es necesario para la vida del ser humano. Por eso impactan muchos contaminantes radiactivos en el cuerpo humano. Otra característica química del agua que tenemos que medir y evaluar es la concentración de oxígeno disuelto. Es un importante parámetro dentro de la calidad del agua. Toda agua de manera natural tiene oxígeno disuelto. Está la molécula de H2O, pero además hay O2, oxígeno gas, metido y embebido entre las moléculas de agua. Entonces, una cantidad normal de oxígeno disuelto en el agua es de aproximadamente del 7 a 8
miligramos por litros de oxígeno gas en el agua. Y con este oxígeno sobreviven plantas y animales que viven dentro del agua, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo que medir el oxígeno disuelto para saber cuánto hay. Si yo tengo la cantidad necesaria de oxígeno disuelto, que es la normal de 7 a 8, el cuerpo no está contaminado. Entonces mi ecosistema sobrevive perfecto. Pero si yo tengo menos de esa cantidad de oxígeno disuelto, es porque algún químico o algún contaminante absorbió el oxígeno disuelto y entonces mis peces ya no tienen suficiente oxígeno para sobrevivir. Lo vamos a ver, el oxígeno disuelto, lo vamos a profundizar un poquito más en videos posteriores. El pH, por último, que es el último impacto químico en el agua, se determina mediante un electrodo de vidrio o también por papel se puede hacer, pero más exactos con vidrio, y me mide el valor del pH del agua que ya platicamos previamente en este video. Y lo que me va a permitir es las condiciones del agua. Voy a ver, hoy empezó a las 7 de la mañana, estaba un pH de 7, estaba bien, pero a las 3 de la tarde ya tiene un pH de 6.5 y a las 10 de la noche tiene un pH de 5.8. Híjole, algo pasó de 7 a la mañana, alguna descarga extra que no debería de existir y que probablemente ni siquiera tiene olor ni color ni nada, entonces no la puedo detectar, pero el pH inmediatamente me mide la variación de un contaminante que acaba de ingresar, ya sea porque baja el pH o porque se eleva el pH. Y nada más para que identifiquen el agua neutra, pues son puros iones H o H, la misma cantidad de H con la misma cantidad de OH. Si yo tengo un agua ácida es que entraron muchos iones ácidos, que son los H+, y el agua ya no es suficiente para encapsularlos, y un agua alcalina entraron exageradamente cantidad de iones OH y mi agua normal ya no es capaz de encapsularlos. Y entonces así yo puedo detectar de manera muy, muy rápida si mi agua está siendo contaminada y como el impacto del pH es inmediato casi en el agua, solamente requiere algún momento de mezclado o un tiempo pequeño para que se mezcle dentro del agua y cambie todo el pH del sistema. Entonces con el pH es muy fácil identificar la contaminación del agua. Y bueno, aquí dejamos este video. En el siguiente video vamos a ver la contaminación derivada por materia orgánica en el agua.